Metabolismo celular. Okay, entonces vimos dos rutas metabólicas, aquí que básicamente expresa lo que tiene la información. Vimos dos rutas metabólicas, la primera que era anabolismo y la segunda que era catabolismo. ¿Okay? Entonces, bueno, por tanto, de ahí se van a distinguir dos procesos fundamentales, que sería la fotosíntesis, que es un tema que hemos tocado desde la primaria, ¿verdad? Y hay otro tema que no nos enseñaron en la primaria, biología, ¿ok? Que se llama respiración celular. ¿Okay? ¿Vale? Entonces, hay dos cualidades acá, muy importantes. Entonces, todo proceso biológico, químico-biológico de la cuestión de la vida en la Tierra dependen de esos dos tipos de metabolismo, o más que nada reacciones químicas, ¿ok? Esos dos tipos de reacciones químicas. Ahorita, por lo consiguiente, vamos a ver solamente fotosíntesis y posteriormente la cuestión de respiración celular. Ambas tienen sus divisiones, ¿ok? Ambas tienen sus divisiones. Entonces, de fotosíntesis, vuelvo a repetir, desde la materia de la primaria, nos han hablado de captación de energía luminosa que se va a transformar en energía química aprovechable, ¿verdad? Si se acuerdan, las hojas y todo eso. Pero obviamente no entran en detalles, no detallan qué pasa en la cuestión de plantas, ¿verdad? Algas, cianobacterias, qué pasa en la cuestión de estos sistemas, de estos organismos que se pueden llevar a cabo la fotosíntesis. ¿Okay? Entonces, no lo entran mucho porque es una cuestión más teórica, ¿okay? Bueno, no tan teórica, es lo que representa a nivel de ciencia. ¿Okay? Entonces, la fotosíntesis, pues, obviamente, vimos una estructura, un organelo celular que la va a llevar a cabo. ¿Sí se acuerdan? ¿O no se acuerdan? ¿Cómo se llama esa estructura o ese organelo celular? Entonces, hablamos de algunos organelos celulares específicos de las plantas vegetales, algas o cianobacterias, ¿ok? Que contienen algunos un pigmento, pero que están presentes en un organelo celular. Bueno, esos pigmentos pues, se llaman clorofila, que es donde se observa la energía luminosa, pero esos pigmentos se encuentran dentro de los organelos celulares que se llaman cloroplastos. ¿Ok? Y la respiración celular, habíamos dicho repetidamente que se iba a llevar a cabo en las mitocondrias. ¿Okay? Entonces, mientras la fotosíntesis se va a llevar a cabo bueno, descomposición de algunas moléculas, como en el caso de agua, en la respiración celular se va a crear agua, obviamente no en exceso, ¿ok? Mientras en la fotosíntesis va a romper moléculas y crear otras moléculas, en este caso, la cuestión del oxígeno que se va a liberar a la atmósfera. En la respiración celular, lo que se va a liberar básicamente es dióxido de carbono. Entonces, es como que un equilibrio a través de los dos, porque a través de esos dos procesos se va a mantener el proceso vital, la cuestión de que hay una redundancia de la vida en el planeta, ¿no? De todos los organismos, todos van a depender de ellos. Pero la fotosíntesis crea, aparte de crear oxígeno que libera la atmósfera, glucosa que se utiliza como alimento para las plantas, ¿verdad? La glucosa, ¿ok? La glucosa que se crea alimento para las plantas, ¿ok? Los que van a crear su alimento
básicamente, ¿sale? Son los que van a contener estos cloroplastos porque van a crear también glucosa, ¿ok? Por lo tanto, van a ser organismos que automáticamente van a fabricar su alimento, ¿verdad? ¿Cómo se llama este organismo? Esa es desde la primaria. Vamos a recordar, ¿no? Por ahí va. Ya avanzó con la primera parte, ella ya uso. Entonces vayan pensando qué organismos fabrican su propio alimento y los que no fabrican su alimento dependen de esos organismos. Escena, hay producción también. Nosotros no fabricamos nuestro propio alimento, ¿verdad? Entonces dependemos de esos organismos. Somos dependientes de esos organismos porque ellos nos van a dar energía, ¿okay? Al alimentarnos de ellos. Pero ¿cómo se llama ese sistema de organismos? ¿Okay? Sigamos acordándonos. Entonces, ¿cómo se llaman los organismos que fabrican su propio alimento? Ya casi alguien había... ¿Cómo? Autótrofos, ¿verdad? ¿Vale? Entonces, autótrofos, ¿ok? Que fabrican su propio alimento. En este caso podríamos ocupar la glucosa, ¿ok? ¿Vale? En este caso vamos a ocupar la glucosa. ¿Ok? Entonces, aquellos que dependen de esos organismos, ¿cuáles serían? Entonces, van a depender de esos organismos, pero, por ejemplo, nosotros comemos vegetales, ¿no? ¿Vale? ¿Cómo se llamarían los que carecen de esa práctica, digamos? ¿Cómo? Los autótrofos son los que van a fabricar su propio alimento. Ok, entonces vamos a poner ahí una vez los que realizan la fotosíntesis, ¿no? Plantas, algas y bacterias, ¿ok? ¿Vale? ¿Sí? Entonces, obviamente hay unos que se van a alimentar de ellos. ¿Cómo se llamaría eso? Que se alimentarían de esos organismos. Pues los heterótrofos, ¿no? Entonces, autótrofos, obviamente van a realizar la fotosíntesis. Pero también se le puede conocer como organismos productores, ¿no? En otro sentido, los que se alimentarían de ellos, ¿vale? Como en nuestro caso, ¿verdad? Como en nuestro caso, ¿ok? Entonces nosotros, como nos alimentamos de ellos con fuente de energía, pues somos heterótrofos, ¿ok? Entonces, ahí vamos viendo dos caminos, pero el que no vamos a ver ahorita es respiración celular. Solamente habría que ver la comparación a nivel general
de que en la fotosíntesis, pues obviamente la función principal, ¿okay?, va a ser la creación de glucosa y oxígeno, que se va a liberar a la atmósfera, ¿sabes? Mientras que en la cuestión de la fotosíntesis, mientras que en la respiración celular, pues obviamente va a ser la cuestión de creación, se crea mucha energía en forma de ATP, pero utiliza moléculas de agua que al fin y al cabo se van a un proceso químico que se va a llevar a cabo, pero liberación de dióxido de carbono, ¿sale? Eso va a ser durante el ciclo de Krebs, ¿ok? Entonces solamente nos quedamos con fotosíntesis, ¿ok? Entonces, por eso muchos le dicen que es una lucha entre cloroplastos y mitocondrias, pero no es una lucha, simplemente es un equilibrio, ¿no? Es un equilibrio a nivel ambiental, ¿ok? ¿Vale? Uno fabrica esto y otro fabrica eso, entonces ahí se compensa. Entonces, por eso la importancia de los bosques, selvas, ¿no?, que siempre lo están diciendo en los medios de comunicación, y con grupos de conservación ecologistas, como en el caso de Greenpeace y todo eso, y otros muchos más que existen también, ¿okay? Entonces, me quedo solamente con fotosíntesis. Vuelvo a repetir que es un tema que hemos visto ya desde la primaria, ¿okay? Entonces, la fotosíntesis, ya sabemos qué tipos de organismos lo van a realizar, y pues hay muchos factores, no, solamente hay 4 factores, perdón, para la cuestión indispensable de realizarse, ¿ok? Entonces, de la fotosíntesis, podemos decir que también va a tomar 2 vías. Hay dos tipos de fotosíntesis, o sea, dos maneras de realizarse, ¿sale? El primer término, vamos a tener una fase luminosa, y en segundo, fase oscura. ¿Por qué creen que fase luminosa y fase oscura? ¿Cuál? La fase oscura, ¿verdad? No es que se lleve a cabo en las noches, ¿no? Simplemente no va a necesitar energía solar, ¿ok? Y la fase luminosa, de lo contrario, sí que es donde más se crea, ¿verdad? La cuestión de oxígeno, ¿ok? Entonces vamos a ver detalladamente. Entonces, hay una reacción. Entonces, se supone que para la cuestión de una reacción que lleva a cabo la fotosíntesis, lo que representa la fotosíntesis, ¿ok? ¿Qué les dije que íbamos a ¿qué es lo que, a ver, qué factores creen que se llevan a cabo en la fotosíntesis? Ahorita les dije algunos, ¿no? ¿Qué factores creen que intervienen en la fotosíntesis? Factores, no estructuras, ¿no?, de alguna célula, factores. ¿Qué factores creen? O que intervienen tanto en la entrada y salida de productos. Entonces, en una reacción, acordemos que, bueno, aquí por ejemplo hay una flecha, ¿ok? Esa flecha, ya saben, nos va a indicar que esa reacción es irreversible. ¿Qué es irreversible? Pues que no regresa a sus componentes originales formando otro nuevo, ¿ok? Solamente ahí es un sentido, ¿ok? Con psicología química. Pero ¿qué factores creen que intervengan en la reacción? Ahorita les dije algunos detallitos, ¿no? ¿Cómo creen que ese alimento o esa se represente en la reacción? Podría ser con glucosa, les dije hace rato. Ahí va uno. Ya sería un producto, ¿vale? Oxígeno, liberación de oxígeno. Vamos a ver. ¿Qué otro? Bueno, estos serían los productos, ¿no? Ahora faltan los reactivos. ¿Qué son los reactivos? Los que van a reaccionar para dar formación a los que están del otro lado de la flecha. ¿Okay? ¿Cuál?
¿sí? Dióxido de carbono, que es el indispensable para descomponer. Entonces les dije que en la fotosíntesis iba a descomponer la molécula de agua, ¿ok? ¿Sale? Ya lo dije, ¿verdad? Entonces, esa ecuación me imagino que está... ¿Perdón? Así es. Entonces, vamos a agarrar CO2 más agua más energía. Acuérdense que la energía solar se representa en energía química aprovechable, entonces ahí va incluido, ¿ok? Entonces, todo eso en conjunto van a como resultado, glucosa más oxígeno, ¿verdad? Entonces, ¿está bien o está mal esa reacción? No está balanceado, ¿verdad? ¿Ok? Entonces, el oxígeno tiene... ¿Sí saben balancear ecuaciones? Aunque lo vamos a ver después, ¿eh? Ok, tenemos que armar, los átomos, en el caso del CO2, estamos diciendo que tiene acá un átomo de carbono, dos de oxígeno, ¿no? Y así posteriormente para todo, ¿ok? Entonces, pero, vamos a ponerle 6,6, ¿no? Que es lo que nos dicen los científicos, ¿ok? Entonces, entonces para todos, en la molécula, este 6 va a afectar a los que están acompañando, ¿verdad? Entonces, en total, 6, perdón, y 12 de oxígeno, ¿ok? Entonces, ahí vamos a tener que ir sumando. Tenemos 6 de carbono y 6, ¿no? Entonces, al parecer ya está balanceado, ¿ok? 12 y 6, 18, ¿ok? Entonces, ¿qué estamos ahorita en oxígeno, verdad? Nos faltaría todavía, solamente tenemos 8. 5 o 6. Tenemos oxígeno 12 más 6, 18. Entonces acá, si ponemos acá, vamos a tener que alterar todo esto, ¿verdad? Entonces, simplemente vayamos más rápido acá y ya tenemos los 18 completo. Okay. Entonces, esa es la reacción, ecuación química que representa la reacción química de la fotosíntesis, ¿no? Esa es la que viene en los exámenes, supongo. Si es que en caso que no se los ponga. Entonces, ese balanceo lo vamos a aprender en química, ¿ok? Ese es por método de tanteo. ¿Vale? Okay. Entonces, van a haber dos fenómenos importantes aquí. ¿Vale? En la fase luminosa, estamos en la fase luminosa, ¿verdad? Entonces, nos olvidamos tantito de la fase oscura. Dos fenómenos importantes, ¿ok? Captación de energía solar, que posiblemente se vuelve energía química aprovechable, ¿verdad? Y la excitación de las moléculas de clorofila, ¿vale? Con liberación de electrones, ¿ok?
con liberación de electrones. Son dos puntos importantes, perdón. Okay. ¿Puedo borrar esa parte antes de continuar? Entonces, una cuestión importante, estamos hablando de la fotosíntesis, por lo tanto, okay. Por lo tanto, vamos a hablar o nos vamos a fijar en los cloroplastos, ¿vale? Okay. Aunque tiene delimitación, okay, el cloroplasto. No lo ven así pequeñito, pues, ni tampoco media hoja, ¿vale? Voy a tratar de hacerlo rápido. La cuestión. Entonces, esas como torrecitas, bueno, imaginemos que cuando ustedes apilan monedas, ¿no? De 10 pesos, por ejemplo. Entonces, imaginemos que es algo así. ¿Okay? Imaginemos que vamos apilando monedas de 10 pesos, ¿vale? Voy a hacer el corto. ¿Vale? Voy a hacer una versión verde. Entonces, como para representar, ¿no? ¿Okay? Entonces, esa región verde, roma, ¿okay? Y una monedita, podríamos llamarle que es un tilacoide, aunque contiene otras estructuras de los cloroplastos, ¿sale? Entonces, lo más importante es esta planta, no voy a poner pigmentos porque los pigmentos pues, son más pequeñitos, ¿ok? Tilacoide y esta estructura grana, ¿vale? ¿Vale? Si no entienden alguna palabra, me dicen. Entonces, en los cloroplastos se van a llevar a cabo la fotosíntesis, ¿ok? Solo que la fase luminosa se vaya a llevar a cabo en la parte donde dice tilacoides, o sea, en esa monedita, ¿vale? Y mientras que la fase oscura en la región verde, que se llama estroma, ¿vale? Entonces son dos secciones. Entonces son dos secciones, ¿ok?
Entonces, captación de energía solar, excitación de las moléculas de clorofila, generación de electrones, y esos serían los fenómenos, ¿verdad?, principales que ocurren acá. Okay. Y características, podríamos poner que participan dos sistema 1 y otro sistema 2. ¿Okay? Entonces, de hecho, esos fotosistemas, por cierto, cada uno tiene su tipo de clorofila, ¿vale? ¿Vale? Entonces, hay varios tipos de clorofila, también lo vamos a conocer con el nombre de pigmentos. ¿Qué entendemos por pigmento? Le da color, ¿no? ¿Vale? Por ahí hay un cambio. Okay. Nada más así, generalizando, que es la participación de dos fotosistemas. ¿Okay? Entonces, el primero se encarga de atrapar la energía luminosa, ¿sale? Podemos poner, bueno, sí, podemos ponerlo. Entonces, primero, idea general, captan la luz, e impulsan a los electrones. ¿Sí? Pero captan la luz e impulsan a los electrones a través de un transporte, ¿sale? Donde después van a tener los aceptores, ¿ok? Ya una vez que se termina esa etapa, se incluye en el fotosistema 2, que es donde se va a llevar a cabo una cuestión del agua, rompimiento del agua. Vamos a poner esa palabra para que no se vaya también. Okay, entonces, saliendo de esto, lo incluyen en el fotosistema 2. ¿Vale? Lo que es rompimiento de hidrógeno, oxígeno, ¿verdad? Entonces, acordémonos otra vez, ¿sí? Ya tenemos ahí las ideas principales. ¿Qué es la fotólisis, dije? ¿Bien escrito? Dije que era rompimiento, ¿de cuál? Rompimiento de la molécula del agua, ¿no? Okay, entonces, al romper la molécula del agua, ¿qué es lo que podemos obtener? Bueno, sabemos la fórmula química del agua, ¿verdad? H2O. Entonces, ¿qué obtenemos? Bueno, que ya, de hecho, desde la ecuación que representa la ecuación general que representa
fotosíntesis, ahí nos dice. Entonces, porque nos preguntan, bueno, pues en qué etapa se obtiene oxígeno, ¿verdad? Pues bueno, en la etapa de rompimiento de la molécula del agua. Una cuestión de los fotosistemas, mientras uno va captando energía de luz y a través de ellos, obviamente, van a generar electrones, va a haber un transporte de electrones y posiblemente va a haber unos aceptores que lo van a incluir al siguiente fotosistema 2, que va a ayudar a romper esa molécula de agua, por eso, ¿no? ¿Vale? Entonces habla de electrones también. ¿Ok? Una vez que se tiene el rompimiento de electrones digo, del agua, pues ya tenemos hidrógeno en una forma de cation. ¿Ok? Tenemos oxígeno, que después se va a juntar con más oxígeno, y sabemos lo que va a pasar, se va a liberar a la atmósfera, ¿ok? A través de la hoja, ¿ok? En vez de la hoja donde hay espacios, donde hay un cambio de sustancias. Esas sustancias, mientras ingresa dióxido de carbono, se libera oxígeno, ¿verdad? ¿Ok? ¿Vale? Entonces, a ustedes se lo digo como un poquito más, más claro, más directo, ¿ok? Porque no más muchos generalizan el fotosistema 1 y 2, pero es la etapa donde va a ir la inyección o liberación del oxígeno, ¿ok? Okay. Entonces, como estamos hablando de fase luminosa, disculpen, pues vamos a tener varios otros factores importantes para llevar a cabo vamos a tener los factores importantes para llevar a cabo esta fase, ¿ok? Entonces, esta fase les dije que se llevaba ¿dónde? ¿Dónde dice que se llevaba a cabo esta fase luminosa? En los tilacoides, ¿verdad? Ok. Vamos a poner, bueno, puedo borrar la parte de abajo. Bueno, me espero tantito. Bueno, pues se va a llevar a cabo la fase luminosa. Para eso vamos a tener 4 factores. ¿Qué necesitamos para que se lleve a cabo la fotosíntesis? Si dice que se lleva a cabo en los tilacoides, pues necesitamos a los cloroplastos, ¿verdad? Uno, como organelo celular. ¿Ok? Necesitamos dióxido de carbono. Necesitamos, ¿qué más? Agua. Y necesitamos luz, ¿verdad? Está representado en el caso de energía. ¿Sí? ¿Sí? ¿No se puede borrar? Entonces, autores son 4. Vamos a ir con el primero. Vamos a llamarle se llama cloroplastos, ¿verdad? Que son los organelos celulares. Entonces, como desde un principio les dije que se hace mención de algunos organelos celulares en singular y otros en plural, automáticamente podemos deducir, pues que hay unos hay células que tienen más de un tipo de organelo celular. En este caso viene cloroplastos. Entonces, se está diciendo que tiene más de uno, ¿verdad? No es como el retículo endoplástico. Bueno, aunque hay una división de ellos, pues no en general. No es como núcleo, no nos dice que tiene un núcleo, no dice núcleos, ¿verdad? ¿Okay? Entonces, cloroplastos, primero que nada, nos va a decir que una célula, en este caso, vegetal, tiene de 25 a 75, ¿vale? Por cada célula. ¿Ok? Entonces, ahí viene el primer paso. ¿Vale?
Entonces, los cloroplastos, pues ya sabemos, ahí van a estar, por quienes están formados por todo lo que vamos a apreciar ahí. Y hay otras cosas que no podemos apreciar ahí, ¿ok? Entonces, no se nos olvide poner lamelas, ¿ok? Tilacoides. Entonces, ahí vamos a rescatar que es el sitio donde se efectúa esta fase. ¿De qué fase estamos hablando? Pues de la luminosa, ¿verdad? ¿Ok? Por lo tanto, ahí van a contener pigmentos representados en forma de clorofila. ¿Ok? Entonces, ahí en lista, rescatando solamente lamelas y esta cosa, la cuestión de nota de el sitio donde se efectúa esta fase. ¿Vale? Entonces, tenemos que el conjunto de tilacoides se llama granas, por eso nos puse una cuestión agrupada. ¿Vale? O sea, esa torre, vamos a poner como una torre de monedas. Cuando agarran moneditas y le ponen yurex, ¿verdad? Esa torre se llama grana, ¿ok? Entonces, una monedita sería un tilacoide, ¿verdad? ¿Ok? Ese espacio verde, sabemos que es el estroma, y ahí se va a situar la otra fase. Tenemos membrana interna, membrana externa, por lo tanto hay doble membrana. ¿Ok? ¿Ok? Entonces, se enlistó lamelas, tilacoides, grana, estroma, membrana interna, membrana externa, ¿sale? Pero hay otras cuestiones, ¿ok? Que comenté ahorita. Vamos a ponerle bien su nombre. ¿Ok? Van a ver, que ya han comentado hace rato lo que le da color. Tiene varios pigmentos. Entonces, sobresalen. Rosina A y B, ¿vale? Entonces se dice que, bueno, ahorita que vemos una cuestión de luz, ¿cuál es el tipo de luz que más te llega a captar? ¿Okay? Una cuestión, perdón, de producción, ¿ok? Entonces, para el primer punto de factor, solamente es eso, del cloroplasto, 25 a 75 por cada cloroplasto, por cada célula, y está integrado por esas cuestiones. Vuelvo a repetir, el tilacoide es el sitio donde se va a llevar a cabo esta fase, ¿vale? Fase luminosa. Bueno, creo que no voy a quitar todo el cloroplasto, vamos a ir con el segundo. Entonces, ya que estamos tocando el punto de clorofila, vamos a sacar el punto de luz. ¿Ok?
poniendo tal, como ese texto, ¿no? Entonces, la clorofila se encuentra dentro de los tilacoides. ¿Okay? Entonces, bueno, hablando una vez de, pues nos decía al principio que el tilacoide dice, entonces la clorofila, ¿qué función va a tener ya que lo tenemos dentro del factor luz? ¿Qué función va a tener? Clorofila. ¿Qué función va a tener? ¿Qué función creen? Estamos en el factor luz. No, automático decimos. ¿Qué creen que va a ser la clorofila? Entonces, todavía viene el factor agua y el factor dióxido de carbono, ¿verdad? ¿Qué factor creen? Chicos de Zoom que están callados, que no me envíen lo mismo por WhatsApp. ¿Qué creen que va a captar la clorofila? Obviamente en forma de ondas, ¿no? Tienen esa capacidad. Entonces vamos a ponerlo. La clorofila se encuentra dentro de los... La clorofila, obviamente, de los tilacoides, capta la energía primaria, prima, ¿vale? Que ofrece, o viene, que ofrece y la transforma en energía química. Ahorita lo digo, ¿sabes? ¿Okay? Entonces, la clorofila obviamente va a captar, ¿ok? Esa energía prima o primaria que ofrece la luz solar, ¿verdad? Y automáticamente la va a transformar en energía química, ¿ok? Entonces estamos hablando del fotosistema 1, ¿se acuerdan?
En nuestro sistema 1 y nuestro sistema 2, cada uno independientemente con su tipo de clorofila iba a realizar una labor. Primero, captar luz solar y transformar, ¿no? Rescatar ahí electrones que van a ser transportadores y se van a incluir el fotosistema 2. Por ahí va la cuestión. Y para terminar con la clorofila, ¿ok? Con el factor luz, ¿no? ¿Okay? Vamos a hacer acá. ¿Puedo borrar arriba? No. Bueno, yo voy a borrar los cloroplasto, ¿no? Lo que voy a escribir, obviamente, continúa con la cuestión del factor luz, ¿ok? Los pigmentos entonces nos dice que los pigmentos, nos referimos a la clorofila, tienen un efecto de absorción distinto, capaz de absorber diferentes longitudes de onda. Estamos hablando de la luz solar. Entonces, obviamente, la luz solar hay una descomposición de colores, y de esos colores, los que más, para que se realice más, para que la fotosíntesis sea más eficaz, ¿vale? Hay un tipo de verde y un tipo de azul, ¿vale? Que son los que vuelven más eficaz la fotosíntesis, ¿ok? Verde y azul. Tienen un rango de longitud, ¿no? En nanómetros. Creo que nada más queda aprenderse la cuestión de esos dos colores, ¿o no? Entonces, una fotosíntesis ideal son las que captan color verde y azul, ¿no? De la luz solar, ¿ok? Okay. Entonces, tercer factor, ya vimos el factor cloroplasto, luz, nos faltan dos. Vamos a agarrar el agua de una vez, ¿ok? Entonces, voy a borrar la parte de abajo, ¿ok? No puedo borrar, ¿verdad? Entonces, tercer factor, ese es mi cuerpo. Factor agua. Entonces, muchos hemos regado plantas, árboles, ¿verdad? ¿Ok? Muchos. ¿Está bien? Pero la principal absorción de agua, ¿dónde se va a llevar? ¿En qué parte de las plantas o del árbol? Que lo absorbe la hoja. Acuérdense que las hojas tienen una propiedad también, que el agua es resbaladiza, ¿no? Se desliza, ¿verdad? ¿Ok? Entonces ahí no habría absorción.
¿En qué parte de las plantas? Factor agua. Pues la raíz, ¿no? Entonces, no queda de otra. Vamos a poner la absorbe la raíz. ¿Okay? La absorbe la raíz. Va a transportar minerales, sales. ¿Okay? Transporta sales, minerales en conjunto. ¿Okay? Vamos a poner más específico el texto. Entonces, aquí vamos a recordar el fotosistema 2. ¿Okay? Entonces dice, la absorbe la raíz, transporta sales minerales. ¿Ok? Dentro de los tilacoides, se rompe la molécula. ¿La molécula de qué? Pues de agua, ¿no? Dentro de los tilacoides se rompe la molécula. ¿Ok? ¿Ok? Entonces, en el fotosistema 2 apuntamos un nombre que no es común, que quiere decir rompimiento de la molécula de agua. Entonces, en tus apuntes lo acaban de escribir. Entonces, se rompe la molécula por medio de, ¿cómo se llamaría esa función, esa fase, o esa reacción? ¿Cómo? Bueno, hay sustancias que hemos visto que se llama hidrólisis, ¿no? Hidrolizar es descomponer, les dije una vez, ¿no? Pero en el caso del agua tiene un nombre específico que sucede en el fotosistema 2 y lo pusimos hace unos minutos. ¿Vale? Entonces, la absorbe la raíz, transporta sales minerales dentro de la tilacoides, se rompe la molécula por pólisis de Dirac, ¿vale? ¿Ok? Entonces, una palabra nueva que específico para el rompimiento de la molécula del agua, ¿vale? Y terminamos ya en la cuestión, con la cuestión, ¿ok? Entonces, con esta cuestión, dentro de la cuestión, entonces, ¿para qué se va a romper la molécula de agua? ¿Qué va a suceder una vez que se rompe la molécula del agua? Para separar los elementos, pero para obtener algo en especial, que, bueno, que las plantas no lo van a ocupar más. ¿Okay? ¿Ok? Entonces, una vez separados esos elementos de ese compuesto, donde vamos a poner, se obtiene oxígeno que se libera, ¿a dónde? ¿A dónde? A la atmósfera. ¿Vale? Entonces ahí está en el ecosistema 2 la cuestión del oxígeno, ¿ok? La liberación del oxígeno. Entonces, que falta uno, ¿verdad? Falta el cuarto, y ahí es el más importante. Entonces, rescatando todo, ahora sí, como es un teórico de esta cuestión, rescatando todo, solamente voy a hablar de fase luminosa, fotosíntesis, ¿ok? La reacción está ahí,
necesitamos dióxido de carbono, agua, energía, que es básicamente luz solar. Como productos tenemos glucosa, formación de glucosa y oxígeno que se desprende de la atmósfera. 4 factores, ¿ok? 4 factores, pero antes de entrar a esos factores, tenemos que tomar en cuenta 2 tipos de fotosistemas que van a llevar a cabo a la realización de la fase luminosa, ¿verdad? ¿Cómo se llama el primer fotosistema? 1, ¿sí? Y el fotosistema 2. Básicamente, el fotosistema 1, ¿qué se realiza? Absorción de energía solar, que posteriormente hay una separación de electrones que van a ser transportadores que van a impulsar y se van a incrustar en el fotosistema 2 para el rompimiento de la molécula de agua, o donde se va a cabo la autólisis, ¿verdad? ¿Ok? Entonces, ahí es donde se desprende el oxígeno. Entonces, esa parte como que no más siempre nos han dicho, sí se libera oxígeno, pero nunca sabíamos cómo, ¿verdad? Cómo se liberaba ese oxígeno. Entonces, si nos adentramos más, vamos a tocar mis sistemas de química mejor. Tranquilo, ¿verdad? Y no sé si ya puedo borrar, ya es con el último, ¿sí? Entonces lo escribo y ya lo conversamos. Ya puedo borrar, ¿ah? ¿Puedo? Okay. Entonces nos queda CO2, ¿dónde está ahí? ¿Por qué dirán, no? ¿Por qué ocupa las plantas, algas y bacterias CO2? ¿Okay? Vamos a ponerlo como negro, ¿no? Como algo tóxico, ¿sale? Vamos a ponerle con determinadas palabras que es la más importante. Los otros factores son los importantes, ¿no? Pero en especial el CO2. ¿Okay? Se utiliza para formación de glucosa, ¿okay? Toma.
Sí, me alcanza a ver, me dice, o si voy muy rápido. Entonces, el dióxido de carbono se utiliza para la formación de glucosa, ¿ok? Y se intercambia por oxígeno en una zona que está al reverso de las hojas, ¿ok? Que se llama estoma, un estroma. ¿Ok? Es una cuestión muy microscópica, donde va a haber un intercambio de sustancias, ya les había comentado, oxígeno y dióxido de carbono, y pasan otras sustancias también. Y básicamente en la reacción luminosa lo que va a hacer, lo que va a arrojar es esto, descomposición del agua, obviamente en hidrógeno y oxígeno, y la energía que se captura de esos se convierte en ATP, ¿sale? Y NAD. Nicotina, adenina, dinucleótido fosfato, ¿sale? Más hidrógeno, ¿ok? Entonces esto, lo último, también se ingresa en la reacción, en la fase luminosa. Vamos a ver en otra clase para entenderlo un poco más con calma. Se incluye en la fase luminosa, se ocupa y también a través de otro proceso, ya que se desgastó en la fase oscura, perdón, se desgastó esto en la fase oscura, esto también ya una vez desgastado se ingresa en la fase luminosa, ¿sale? Para la misma creación de ATP, es como un círculo vicioso, ¿no? ¿Ok? Pero lo que no ingresa, pues obviamente es oxígeno y glucosa, que es lo que se genera, ¿sale? Entonces, aguas ahí, ¿ok? Entonces, eso de fotosistema 1 y fotosistema 2, no todas las guías lo manejan, ¿ok? No hacen mención, ¿sale? Entonces, solamente algunas uno le tiene que arrastrar, o si se topa con esas palabras, digamos, a tratar o a investigar, ¿no? ¿Ok? Entonces, aquí está la cuestión de la fotosíntesis, ya con calma, ¿ok? Ese dibujo, pues ya no lo vuelvo a hacer en la otra clase, ya vamos a ocupar la cuestión de la fase oscura, pero que se va a llevar a cabo en esa región verde, ¿vale? Entonces, y es un poquito más acelerado el proceso. Obviamente va a tener ausencia o no va a participar la energía solar, como podemos observar, no es que se realice de noche, ¿ok? ¿Vale? Entonces descansamos tantito, dejo tantito ahí para los que van a copiar, online o los que están acá, y entramos a química. Entonces, la clase pasada vimos números cuánticos, ¿verdad? ¿Sí? ¿Qué nos faltaba de ver en números cuánticos, chavos? ¿Qué les hacía falta? Más ejercicio, menos ejercicio. Aquí, ¿cuánto le estaban hablando a la cuestión de configuración electrónica y números cuánticos? ¿Todos? ¿Luis? ¿Sí ya le entendiste a la cuestión de configuración, seguro? ¿Eliud? En la cuestión de configuración electrónica, ya entendiste lo que es regla de Aufbau. ¿Sí? Igual los de Zoom, por favor, porque no, de todos modos les voy a estar enviando, como les envié la otra vez, que de hecho que, perdón, de
de tantas vueltas esta semana, tengo pendiente la calificación, pero creo que sí, para la otra que hagamos o deje cuestionario por aparte, un poquito fuera a lo mejor de clases o ya se los envío antes de clase y ya lo tratamos acá para que no tomemos mucho tiempo de la clase. Okay, y sí creo que va a ser una cuestión de enviarlo en privado para, obviamente, para tener privacidad, ¿verdad? De alumno a profe y de profe a alumno, mejor. ¿Sabes? Para que no estamos exponiendo ahí, mira, lo que hizo de tal, mira, lo que respondió tal, ¿no? ¿Sale? Mejor así tiene que ser. Ok, entonces seguíamos, avanzamos con configuración electrónica. De Julio. Entonces, vimos números cuánticos. Okay, bueno, pues hemos llegado hasta ahí. ¿O quieren más ejercicio? Vamos a ponerle. Bueno, la versión también. Vamos a decir por allá. Bueno, vimos lo de kernel también, solamente para acortar el camino. Bueno, vamos a dejar unos ejercicios para despedirnos de ese tema. Obviamente, si alguien tiene alguna duda acerca de ese tema, pues me lo hace llegar, por favor. Voy a estar pendiente. Ok, también. Porque vamos a entrar a un tema que desde el inicio del curso me adelanté un poco a ello para que no tuviéramos tanto problema en tantos términos, ¿no? Entonces, por hoy vamos a ver el tema de tabla periódica, ¿ok? Pero antes de esto, dejamos unos últimos ejercicios. ¿De qué elementos, de la tabla periódica, qué zona desde qué en esa situación? ¿De la zona S? ¿También de la zona P? ¿Zona qué? Vimos la cuestión del vanadio. Vamos a agarrar uno. Ya vimos el magnesio. ¿No? ¿No? Okay. Acuérdense que puede optar camino. Ok. Magnesio. Ok. Potasio lo vimos, ¿verdad? Vimos el germanio, 32. ¿No? Germanio. Creo que el vanadio sí lo vimos y no. Ahí no coincide, ¿no? Sí. ¿Verdad? ¿Lo vimos? Okay. El titanio, no. Vamos a ver cómo. El que está al lado del vanadio, vamos a ver cómo se comporta en configuración electrónica. A ver, no hay tantos problemas ahí. 3, no más quiero 6. Vamos a agarrar el diodo. 1, 2, 3, 4. ¿Vimos mercurio? No. No va. No estamos tocando ninguna sección. Y por último, ¿cuál agarramos? Herbio. Okay. Entonces, damos unos minutos y unos niveles, ¿no? Y entramos al tema de tabla periódica. Okay.
Son solamente 6. Mejor pongo una acá, ¿no? Entonces ya tienen esa estructura también en su, ¿cómo se llama? Tienen esa estructura de abajo. Ahí lo hice además de un color. ¿Quieren que lo vuelva a hacer? Sí, está medio. Entonces, acordémonos que también pueden cortar camino. 10. Voy a buscar, ¿sale? 18. Krypton, 36. Xenón, 54. Y Radon RN con 86. ¿Ok? ¿Vale? Por ejemplo, se pueden utilizar corchetes.
Por ahí les envío un WhatsApp, pero es para lectura, ¿no? En casa o también. ¿Okay? Solamente para entrar con detalles con esa cuestión de lo que F y D.
¿Todos terminaron? ¿No? O sea, terminamos esto y nos pasamos al siguiente tema. Ok, vamos a ver. Ok. Entonces, magnesio. ¿Cómo le hicieron? Cerraron un corteza de neón. Y nomás quedaba uno S2. No lo habíamos hecho. Fueron a S2, digo. ¿Cuál? ¿Eh? 3S. Ok, 10 y 2, ¿verdad? N, no, N, L, M, S. Ok. En el MS que pusieron en la N. L. L. N3, pero L. 0. M. ¿Sí? Sí. Un medio. ¿Sí? No. ¿El germanio? Ok, ¿cuál pusieron? Con 18, perdón. ¿Continúa con quién? 10 y 4, 0. S, N, L, 1, M, ¿cuál? 0, ok, S, titanio, 4S2, 3D2, N, L, M, S, 3, ajá, 2, menos 1, más 1. ¿sí? ¿Todo? ¿Sí? Entonces lo voy a cotejar, lo voy a tomar foto, ¿ok? Yodo, 5S2, ¿sí? 4D3, Ok, 56, 46, 48, 5, 53. 5P, ¿no? Ok, NLMS, N, 5L, M, S, ¿cuánto? Menos un medio, ¿no? Mercurio, 54. continuará. 6S2, 4S. ¿Cuál? 3S2, 6, 3S2, 4S14, 5S. ok. NLMS, uno de los cuánticos. Ok. ¿Vale? Más 2. Más 2. ¿Sí? ¿Todo? Ok. Herbio. ¿Ya lo hizo? ¿No lo veo? No, 54. 6S2. 4F. Ok. ¿Dónde nos pasamos? 4S2. Ok.
NLMS. Ok. L3. No, L. Dijeron 4F12, ¿no? Sí. L. 3. M. 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, necesitamos 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Un medio, ¿verdad? ¿Vale? Cotejar un periodo y todo eso. Bueno, ahorita ya no. No es de tarea, ¿sale? Vamos a avanzar. Cualquier cosa, de todos modos, cualquier cosa con esa cuestión, no se queden con la duda y me preguntan, por favor. Si le damos un espacio de 5 minutos, 2 minutos para, ¿vale? O la cuestión del chat privado. Ok. Para cotejar. Ok. Por lo que de la clase, ¿sabes? Para el examen Zoom, que están muy callados hoy. No sé si se conectaría o pues están muy callados. Entonces, ¿puedo borrar? Entonces, no, si tienen una duda en privado y se le podemos tomar aunque sea unos cuantos ejercicios, ¿ok? O si quieren en privado también, ya yo les voy explicando por medio de, ¿cómo se llama? De pasos, ¿ok? Primer paso, ¿no? Aunque sea en fotos, ¿sale? ¿Puedo borrar? Bueno, borrar. Ok, disculpen. Entonces, entramos con un tema que se llama tabla periódica. Es un tema que venimos avanzando desde un principio, porque cuando yo doy siempre el curso, no me espero hasta que llegue ese tema, sino que no me espero a que llegue ese tema y no me espero a que pase el tema, porque siempre lo tengo que ir cruzando toda la información, ¿ok? ¿Sale? Entonces, tabla periódica. Okay. Bueno, pues la tabla periódica tiene una cuestión de historia también. La tabla periódica tiene una cuestión de historia. Está siendo un poco oscuro. Es un ordenamiento. Es un ordenamiento de los elementos químicos. Tomando como base un número okay. Okay.
Ok. Vamos a conocer un poquito de historia, ¿no? Vamos a explicar un poco de la tabla periódica, ¿vale? Nomás les puse un monito ahí para cuestiones didácticas, ¿vale? Entonces, bueno, los elementos químicos, hay unos elementos que se han ocupado a través de la historia, ¿verdad? Okay. Tengo varias tablas en otros libros donde vienen a través de qué año, no, para cuestiones de cultura general, ¿no? De interés. No es que se lo memoricen. ¿Desde qué año existe tal elemento? ¿Cuál elemento se fue descubriendo después? ¿Cuáles elementos son los más modernos? Como observamos en nuestra tabla periódica, los más modernos son como los 6 últimos, desde el 118 al 114, ¿no? Me parece, ¿no? ¿Okay? Entonces, si ustedes se van a una tabla anterior que utilizaban, me imagino que sus papás, no sé, han de tener como, les han de llevar como, es como generaciones más nuevas, no se casaban tan temprano antes, antes sí, como unos 23 años lleva su papá, ¿no? ¿Sí? ¿No? ¿No? Sí, por lo que bueno, estamos mandando todos en conjunto con los las parejas modernas, pues, obviamente, lo que no quieren es no tener hijos, ¿no? ¿Verdad? Entonces, anteriormente, pues, yo creo que a la edad de sus papás todavía era un poco limitado la cuestión de casarse a temprana edad, pero antes de sus papás, de sus abuelos, pues sí se casaron más, algunos más temprano, pero dependiendo de la zona cultural donde se ubique uno, ¿ok? Entonces, a sus papás les tocó otro tipo de tabla, bueno, la misma tabla periódica, pero recortado con algunos elementos, ¿verdad? A lo mejor tenía un vacío, una parte del 115 al lo último. A otros ya les tocó con otros, con esos vacíos llenos, porque eran propuestas, y estaba en la cuestión, eran propuestas que estaban tratando la UPAC hasta no más menos de 2016, ¿vale? Entonces, todo eso va a empezar desde las culturas antiguas, ¿se acuerdan de la plata? Les comenté ese día del oro, ¿verdad? El mercurio, hay elementos que ya son, datan de años antes de Mendeleev, ¿no? Antes se ocupaban los griegos, ¿no? ¿Okay? En el caso de los Juegos Olímpicos, pues, ¿se acuerdan, no? Con la premiación, ¿cómo se da? Entonces, pero les comenté la vez pasada que había una medalla, pues que no era un elemento químico, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Que era básicamente una aleación, o sea, un conjunto de elementos químicos, o sea, de dos metales. Entonces, oro, plata, pues sí son elementos. Pero el bronce, pues no es un elemento, ¿verdad? Es una aleación. Ya se van dando una idea de cómo viene desde las culturas antiguas. Ok, pues lo que hace Mendeleev pues, es poner, ya que se avanzó en el descubrimiento de algunos elementos, avanzó y pues, puso en orden, y sobre todo, con su número atómico, la cuestión de los elementos químicos. Okay, pero ¿cómo sabían sus números atómicos? Pues es otra cuestión. Okay, otra cuestión teórica. Okay, entonces, estamos diciendo que desde 2869 a la fecha, ¿cuántos años hemos cumplido? ¿Cuántos años se cumplen? En 70, 31 más 20, 51, ¿no? ¿Sí? Entonces, a estas alturas, no es cierto, 151. ¿Sale? Me creí en 1920, creo, ¿no? ¿Vale? Se pasaba todo el tiempo, ok. 151 años. El año pasado, de hecho, fue el año internacional, bueno, en la cuestión de cuestiones científicas, el año internacional de la tabla periódica, ¿ok? Entonces, el año pasado hubo una serie de actividades, conferencias, todo, ¿no? A nivel internacional. Entonces, Mendeleev fue el precursor, el organizador, el primer organizador,
Después pasó a manos de varios y tuvo otra secuencia, otra parada más específica con Werner. ¿Ok? ¿Vale? Alfred Werner. Nombres, simplemente esos nombres, ¿no? Y hasta ahorita el que lo va rigiendo, el que lo va modificando es la base de científicos, con cuestiones, vuelvo a repetir, de estudios, como en el caso de la espectroscopía, ¿se acuerdan? Que había una cuestión de modelo que era teórico y otra que sí era realmente representado en laboratorio, por cuestiones del estudio de cómo, qué es lo que irradia las ondas o los orbitales, perdón, de los átomos. Entonces, pues se quedó obviamente ya con UPAC, ¿verdad? Entonces UPAC pues, va a ser una organización internacional, ¿sale? Entonces, ¿qué quiere decir UPAC? ¿Alguien se acuerda? Empieza con una I, después con una U, pero está en inglés. ¿O no? Bueno, pues vamos a ponerlo para no tener el tiempo, ¿verdad? Así como la ONU, entonces instituciones de paz, el físico también, y otras de salud, pues hay una unión internacional de química pura y aplicada. Las siglas no coinciden porque pues, está en inglés, pero y internacional, unión pura, aplicada, química, ¿no? De química, ¿verdad? En inglés, ¿ok? Entonces, así es como se va rigiendo hasta ahorita, ¿okay? Con la cuestión de UPAC, entonces tanto una cuestión de unidades, manejo de tabla periódica. Entonces, si nos damos cuenta, voy a platicar ahorita tantito porque ya para escribir como que ya está un poco oscuro. Entonces, si nos damos cuenta, tenemos en nuestra tabla periódica, ¿okay? Una estructura, simplemente es ilustrativo, ¿no? No es que sea así, ¿verdad? Tenemos una estructura, ¿ok? Yo les había mencionado que esa estructura general está basada en 4 partes, ¿verdad? Esas 4 partes, primero que nada, se llaman bloques. Entonces, todo esto es como un rompecabezas, ¿ok? Se llama bloques. Ok, pues resulta que en la cuestión general vamos a encontrar 4 columnas, ¿ok? De forma vertical. ¿Cómo es el vertical? ¿Cómo? Bueno, esta cuestión así, ¿no? Por medio de columnas, ¿ok? Nos damos cuenta que ahí viene 1, 2, hasta el número 18, ¿verdad? Porque hay 18 columnas, ¿ok? Ya ahorita lo quiero manejar así, pero se tiene que respetar en la historia el nombre porque esas 18 columnas agrupan a grupos o familias que vamos a encontrar en una tabla periódica. Primero que nada, dije que me iba a escribir esto. Primero que nada, ¿qué podemos encontrar? Vamos a ver. Ahora es que entre todos. ¿Qué podemos encontrar en una tabla periódica? Primero que nada, ¿qué? Elementos químicos, ¿verdad? No. Bueno. Primero que nada, elementos químicos. ¿Cuántos son? ¿Alguien recuerda? Hasta el momento, 118 elementos químicos. ¿Ok? Entonces, vemos la cuestión de agua que tiene su estructura, ¿no? Que porque hay suposiciones que, para los que han llevado otros libros, han visto que esa regla o esa estructura de agua está creciente, pero son cuestiones a futuro, ¿no? De ver a futuro, de que van a encontrar nuevos elementos, ¿ok? Que se van a crear. ¿Qué otras cosas podemos observar en las tablas periódicas? Que hay que... ¿Cuál? Periodos. ¿Cuántos periodos son? 7, ¿verdad? Que es el manejo de los orbitales, ¿verdad? A, L, N, N, O, P, Q, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. ¿Ok? ¿Qué otra cosa podemos encontrar? Bueno, los periodos, primero que nada,
Antes de entrar otro, voy a poner por acá, porque seguro voy a borrar ahí. Los periodos los vamos a encontrar en forma vertical, ¿sale? O sea, acostados, ¿no? ¿Verdad? Empieza por acá. ¿Sí? Esperamos horizontal. ¿No? ¿Sí? Vertical. Ok. Entonces, de forma horizontal, acostados. Mientras que otras posiciones vamos a encontrar en forma vertical, ¿verdad? Entonces, ¿qué vamos a encontrar en forma vertical? Ok, entonces acá, horizontal. ¿Y cuántos grupos o familias vamos a tener? No sé si ya puedo borrar esa parte, porque estoy haciendo un relajo acá, ¿verdad? Entonces, podemos encontrar automáticamente 18 columnas. ¿Qué es lo que quieren que se maneje? ¿Sale? Ya. Pero, a través de la historia, tenemos que respetar esas 18 columnas, porque tiene cada uno su nombre, es perteneciente a un grupo. ¿Okay? Entonces, de esas 18 columnas, voy a pasar esto por acá. ¿Okay? Y vuelvo a repetir, 18 columnas. Al parecer, actualmente lo quieren manejar para expresiones más simples, grupos o familias, pero tratando de conjuntar propiedades físicas y químicas de elementos químicos, sabemos que pues, por eso se forman grupos o familias, ¿verdad? ¿Vale? Entonces, la tabla periódica, primero que nada, va a estar organizada por número atómico. Tenemos configuración electrónica y posteriormente propiedades físicas y químicas, a lo que podemos agregar las propiedades periódicas como afinidad electrónica, electronegatividad, radio atómico, ¿ok? Entonces, 18 columnas o grupos o familias que es lo que van a dirigir. Entonces, hay grupos A y grupos B. Entonces, si le ponemos a cada uno su nombre, vamos a tener a grupos A y grupo B. Los grupos A van a estar tanto en la zona S y P, ¿verdad? Aquí solamente van a haber 2 de la, y aquí van a haber otros 6 de la, haciendo un total de ¿cuántos grupos? A, 8, ¿verdad? No cuando me abro más. ¿Sale? Esto hace que cuando les dije acá que estaría de acuerdo a la cuestión de configuración electrónica, que cuando estaría en P3, no vamos a decir que está en el grupo 3A, ¿verdad? Entonces, a este 3 le vamos a sumar a 2, como está en la zona P, a 2 que ya existen en la zona S, por lo tanto va a ser 5A, ¿verdad? Ok, muy bien. Entonces, grupos B, ¿cuántas familias van a tener? Tenemos 10 columnas acá. Así es, pero para no ser desgracia, ¿vale? Vamos a poner esa zona, ¿cómo se llama la zona de medio? Ahí lo tenemos. D, ¿verdad? Bloque D. No metales de transición, ¿vale? Existen los elementos representativos y elementos de transición y transición interna. Todavía nos falta ver eso. En el D, vamos a tener elementos de transición. ¿Ok? Entonces vamos a tener que tenemos 10 columnas. 7, 8, 9, 10. Okay. Para lo que se supone que debe haber un D1, D2, D3, D4, D5, D10, ¿no? De acuerdo a la configuración electrónica. Ok. Pero para nuestra desgracia les decía que no porque tenemos 10 columnas ahí, vamos a tener 10 familias, ¿verdad? Anteriormente no. Entonces, va a haber un grupo familiar que abarca 3 columnas, ¿vale? Que podemos observar la tabla periódica, vamos a tener, de hecho, ni empieza con 1B, ¿verdad? Empieza con 3B. Entonces, como que es muy complicado, ¿no? Bueno, ya le pongo B en total, ¿sale? Después, 4, 5, 6, 7, y ahí,
El 8B se divide en 3 columnas, de ahí 1B y 2B, ¿verdad? Entonces es muy complicado esta situación, pero sí no se le puede grabar, ¿no? ¿Ya? Bueno, entonces lo dejamos hasta acá y continuamos la otra clase con esta situación, como con consejos o tips para grabarse todas esas cuestiones. No es complicado, simplemente es cuestión de entenderle. ¿Ok? Las excepciones, ya vimos algunos anteriores como el nitrógeno y el helio, ¿verdad? Las cuestiones del gas. Entonces también hay excepciones en la tabla periódica. ¿Ok? Y han sacado más tablas periódicas, ¿no? En otra como hasta circular, todo eso, pero no son avalados. Los que son avalados son los que tenemos en nuestras manos. ¿Se acuerdan de Mendeley? ¿Se acuerdan de, cómo se llama? Alfred Wagner. ¿Vale? No se acuerdan de Warner Bros, ¿no? Te lo voy a poner. ¿Okay? Y pues con Yucat, ¿okay? Aunque también hay una buena perfección. ¿Okay? Pues ya en la otra clase les voy hablando un poquito más de historia de la ciudad periódica. ¿Okay? Hasta incluso de los gases nobles que se le dedica a un científico. De hecho, hay un día del año dedicado a él. ¿Sale? De los gases nobles. ¿Sale? Entonces nos vemos en la otra clase, los del Zoom doy por terminado la clase, nos vemos el otro martes. ¿Okay? ¿Vale? Que tengan buena tarde, buena noche, ya con este horario ya sabemos que hay un cambio. ¿Vale? ¿Vale? ¿Vale?
Tun, turun, turun. Nada más, esto lo veo.